directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, iglesia cristiana y misionera, con los pastores Norma y Enrique. En este caso, la voz de la pastora Norma. Vamos a seguir los estudios de estrategias para evangelizar. En este caso, vamos al estudio número 8, que lleva como título Evangelizando a familiares y seres queridos. Allí en Marcos capítulo 16, verso 15, Jesucristo da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Millones han aceptado este reto y han trabajado para llevar el Evangelio de Cristo por casi todo el mundo. Pero la gran comisión de llevar el Evangelio no solo se encierra en evangelizar a personas en comunidades lejanas, sino también incluye el compartir a Cristo con nuestra familia y amistades cercanas. Aún sabiendo esto, existe un sorprendente número de cristianos que jamás o casi nunca les hablan de Cristo a sus familias o conocidos. Varios cristianos tienen el buen deseo de hablar de Cristo a la familia, pero por diversas razones no lo hacen. Algunas de estas razones son el no querer ofender las creencias tradicionales de la familia, el creer que el evangelismo es reservado solo para personas con amplios conocimientos teológicos, o el no saber cómo comenzar el proceso de evangelizar a alguien. En otros casos, se han dejado de hablar de Cristo porque tal vez la familia ha sido renuente a querer oír de Dios, o incluso hasta se han burlado del Evangelio. Para aquellas personas que se intimidan de hablar de Cristo o se han sentido frustrados al evangelizar a la familia, les presentamos varios consejos donde le ofrecemos herramientas prácticas que le ayudarán a evangelizar a sus seres queridos. A continuación, le recomendamos que guarde su testimonio. Uno de los factores más importantes al evangelizar a otros es nuestro testimonio, el vivir aquello que predicamos. Allí en 1 Corintios capítulo 5, verso 17, la Biblia nos dice que si alguno cree en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Las personas a su alrededor, aunque no se lo digan, están observando si en verdad ha habido un cambio en su vida. Es importante el poder reflejarlo por nuestra manera de hablar, pensar, actuar y vivir, que creemos en un Dios vivo que tiene el poder de cambiar a las personas. Al no cuidar nuestras vidas, un cristiano se puede convertir en un impedimento para que otro conozca a Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 34, el apóstol Pablo nos dice que debemos de velar debidamente y no pecar porque algunos aún no conocen a Dios. Si usted sigue viviendo una vida que refleja una imagen del mundo y no la de Cristo, entonces difícilmente su familia va a creer en Dios. Seguramente pensarán que el Evangelio es simplemente otra religión más creada por hombres que promete mucho pero ofrece pocas evidencias de lo divino, por lo cual guarde un buen testimonio, ya que al demostrar una manera diferente de vivir, usted es un testimonio vivo de poder transformador que hay en Cristo Jesús. Sea una persona de oración.
El ser una persona de oración es esencial al evangelizar. Es por medio de la oración que podemos pedirle a Dios que nos dé gracia y sabiduría para comunicarles a nuestros seres queridos la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, verso 5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por lo cual no tenga temor de hablar de Cristo, sino que ore. Dios escuchará su oración y le dará las palabras apropiadas para evangelizar. Al mismo tiempo es importante orar por las personas que vamos a evangelizar. Ore para que Dios venga a quitar toda barrera que impida que la persona reciba la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versos 16 y 17 y Colosenses capítulo 1, verso 9, Pablo ora para que las personas sean llenas de la sabiduría de Dios, para que puedan entender los propósitos del Espíritu de Dios para sus vidas. De igual manera, nosotros podemos orar para que Dios venga a llenar a nuestros seres queridos de una sabiduría celestial que venga a corroborar el plan de gracia y salvación que Dios ofrece a cada individuo. Use la Biblia. Se puede evangelizar usando diferentes herramientas, como por ejemplo testimonios, predicaciones, cantos, anécdotas, pero no hay nada más poderoso que la Biblia. Hoy se usa la Biblia en los teléfonos y en todo, hay todo tipo de herramientas. Pero bueno, si puede llevar una Biblia, es mejor. Como cristianos sabemos que la Biblia es poderosa porque fue inspirada por Dios y es una fuente inagotable de información. La Biblia contiene 31.103 versículos de donde podemos sacar lecciones, promesas, historias, enseñanzas, parábolas, profecías y mucho más. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, somos motivados a usar la Biblia como la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo cual no dude en usar la Biblia para evangelizar y así poder presentar verdades bíblicas que servirán para explicar el Evangelio a su familia. Adicionalmente, la Biblia es poderosa porque es una palabra viva. Allí en Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al usar la Biblia, usted estará usando una herramienta poderosa que puede cambiar los corazones y la mente de las personas para acercarlas a Cristo Jesús. Comparta las buenas nuevas. En ocasiones, personas de buen corazón evangelizan de tal manera que pueden poner a la familia a la ofensiva. El hacer burla de las creencias tradicionales, tratar a las personas de ignorante o condenarlos al infierno puede ser piedra de tropiezo para que su familia reciba a Cristo. Su familia se va a sentir ofendida y seguramente no van a querer que usted les diga o les siga evangelizando. Es importante notar que allí en Juan capítulo 3, verso 17,
nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto quiere decir que nosotros no deberíamos enfocarnos en condenar a las personas, sino en predicarles un mensaje de salvación. Esto se confirma allí en Isaías capítulo 53, verso 7, donde la Biblia declara: hermosos son los pies de los que anuncian la paz y llevan las buenas nuevas de salvación. Por lo cual el evangelizar trate de no ofender, sino de enfatizar las buenas nuevas que Dios ofrece a Cristo, Jesús, como Redentor y mediador entre Dios y la humanidad. Mantenga el contacto. Es común que cuando una persona se convierte a Cristo, poco a poco se vaya alejando de su familia o amistades que no son creyentes. A veces se pierde el contacto porque la familia o amigos se rehúsan a escuchar de Cristo. En otros casos se dejan de reunir con personas no creyentes porque se piensa que el cristiano o no se puede asociar con personas no creyentes. Como base para este argumento, usan en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, donde dice que no debemos de unirnos con los incrédulos porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Lo importante de notar de este texto es que Pablo no indica que jamás podamos acercarnos a personas incrédulas, sino más bien explica con detalle en 2 Corintios capítulo 6 que no debemos unirnos con personas para cometer pecado o adorar a otros dioses. Si el cristiano evita al contacto con las personas que no son creyentes, entonces ¿quién les predicará de Cristo? La Biblia nos llama a que no nos escondamos del mundo. Más bien, allí en Mateos capítulo 5, versos 14 y 15, nos dice que el creyente es una luz para el mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Dios le ha dado el privilegio al cristiano de compartir la luz del Evangelio a un mundo lleno de tinieblas. Por lo consiguiente, no pierda el contacto con su familia, aproveche el tiempo para evangelizar y ser de bendición. No pierda la fe. El desánimo y la falta de fe son una de las herramientas que Satán usa para que no se les predique a la familia. Cuando la familia está renuente a escuchar de Cristo, muchas veces Satán o Satanás usa esto para convencer al cristiano que tiene que darse por vencido, ya que la familia nunca llegará a los pies de Cristo. Satanás hace esto porque sabe que para ser efectivo al evangelizar hay que tener fe. Allí en Hechos capítulo 16, verso 31, la Biblia nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es una promesa que debemos creer y tener la fe que el plan de salvación puede alcanzar aún a las personas más renuentes. Es por medio de nuestra fe en Cristo que podemos vencer todos los estorbos que el enemigo pone en nuestro camino al querer evangelizar. Allí en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Por lo cual no se dé por vencido, tenga fe que Dios va a recompensar sus esfuerzos y su familia vendrá a los pies de Cristo. Acuérdese, para que el que cree todo le es posible. Allí en Marcos capítulo 9, verso 23. Esperamos
o espero que estos consejos le motiven y ayuden para evangelizar a sus seres queridos. Estamos seguros que si usted se pone en la mano de Dios, Él les usará para que su familia pueda en su futuro o en un futuro cercano recibir a Cristo en sus corazones.